Vamos a hacer un repaso. Yo creo que hoy es parte 27. Vamos a hablar acerca del reino de Dios. Estaremos dando un repaso. Quiero llegar al punto donde vamos a comenzar hoy. Hechos 1. Antes de esto, voy a dar honor a quien merece. Doy honor al equipo de Josué, porque son de apoyo al varón de Dios, al staff pastoral y los dones de su oficio. Gracias porque se aman al Señor. Y todos que son parte de un departamento, cada líder, ustedes son súper importantes, son vitales. Gracias a aquellos que son dirigidos de participar en un departamento, y como Dios está creciendo la iglesia, también necesitamos un equipo grande. Doy honor a ustedes, a mis hermanos, mis familias. Amo a esta familia. Los que están aquí, los que están lejos, les doy honor a ustedes. Gracias por amarnos a nosotros, la primera familia. Doy honor a la familia Massey. La mano de Dios está sobre ellos. Amo al profeta. Y que no se sienta a gusto con esta honra. No importa, la mano de Dios está sobre él y sobre la profetisa. Dios está usando grandemente la asistente pastoral. Agradecida por ella y por su hija, la profetecita. La mano de Dios está sobre ella. Les doy honor. Doy honor a la primera familia. Amo a la primera familia, la hermana Hannah. Y la primera dama, la mano de Dios está sobre ella. Ella es guerrera de oración, guerrera en Dios. Dice que es una ninja. De honor a mi obispo. Mi obispo, my bishop. Gran varón de Dios. Un amigo de Dios, agradecido por él. Hay poder que Dios le ha dado a este hombre, aún en las cosas pequeñas. Hemos tenido un problema, y sabe la profetisa, y tiene que ver con el sitio web y cierto programa. Hemos batallando desde el año pasado y quería enfocarme en esto después de que ya dejé mi trabajo en medicina. Y le dije al obispo que orara. Y el siguiente día o dos pudimos ver que se resolvió el problema. Hay algo poderoso cuando el varón de Dios ora. Estoy agradecida por su autoridad. Y eso es algo sencillo. Y no puedo dar todos los detalles porque no importa, pero afecta el cuerpo y afecta las conferencias que vamos a tener, y nadie se iba a dar cuenta, pero Dios usó el varón de Dios, y que él estuviera orando, y algo poderoso cuando el varón de Dios ora. Obispo, si usted puede orar. En el nombre de Jesús, tu presencia se ha manifestado en este lugar. Tu mano está sobre tu sierva. Te pido, Señor, dale la libertad
para predicar el consejo de tu voluntad. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en tierra buena y cumpla tu propósito en este lugar esta noche. Y te pido, Señor, cualquier estorbo o distracción, sea humano o demoníaco, te pido, Señor, que tú levantas un estandarte en contra de aquello. Y si es tu voluntad, que tu Espíritu nos ministre y confirma esta palabra que va a ser predicada en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, obispo. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios por un largo tiempo, yo sé, y quiero ir rápidamente para llegar al libro de los Hechos, porque quiero repasar brevemente. Hablando del reino de Dios, entendemos que el reino de Dios abarca el reino de los cielos. El cielo es donde usted y yo queremos ir un día. Esa es la eternidad. Y habrá un día de juicio en un tiempo para todos. Lo precioso del reino de Dios y algo que hemos repetido es que no tenemos que esperar hasta el día de juicio para caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros. El reino de Dios está aquí. Ahora mismo es el reino de Dios. El reino de Dios es para nosotros que tengamos autoridad para experimentar y ser usados en una manera fuerte para alcanzar el perdido y caminar en todo que Dios tiene para nosotros. No tenemos que esperarlo. Hemos hablado del reino de Dios y tenemos que saber que debe de ser como un niño. Tenemos que tener la mentalidad y la inocencia de un niño y dimos muchos ejemplos de esto. Y Dios les dijo a sus discípulos, si van a entrar al reino, los regañó a sus discípulos, tienes que hacerte como un niño y, y no analizar todo, no quieren plan A y B, dilo y créelo. Es algo difícil para nosotros como humanos, seres humanos. Y somos más maduros de, como jóvenes. Queremos hacer muchas preguntas y analizarlo y por qué y cómo y cuándo. Y Dios es, haz lo que te digo. Se trata del reino, es algo que no importa en cuál etapa tú estés en tu relación con Dios. Si tienes mucho tiempo como cristiano, como quiera, tienes que recibirlo de la misma manera. No hacer tantas preguntas, ni analizar, ni poner tu propia lógica humana a las instrucciones que Dios da. Y es algo muy difícil. Y tenemos que ser como un niño. Para entrar al reino de Dios, tienes que saber quién es Dios. Y hemos estudiado en las Escrituras y enseñándote qué dice la Escritura, no lo que yo digo, ni qué dice el obispo, ni que se predica en 350 Utopia, pero lo que dice la Escritura. Y Dios puede usar al ser humano para enseñarte la palabra que sea expuesta claramente. Somos vasos útiles en manos del Dios y por eso usa a predicadores y maestros y aquellos oficios para enseñarte la palabra, pero tiene que ser expuesta claramente, correctamente. Y es una prioridad en esta iglesia de enseñarte las cosas que vienen de la palabra de Dios y que la palabra de Dios hable por sí misma. Eso es algo y
porque hay muchas doctrinas allá afuera donde entran las opiniones y es importante que, que haya una diferencia entre nuestra opinión y entre qué dice la palabra de Dios. Tienes que tener la palabra de Dios completamente. Debe de ser pura, que no sea adulterada, no puede ser manchada de ninguna manera. Y hemos estudiado largamente a través de las Escrituras acerca de quién es Dios, pero la verdad es de esta doctrina que seguimos usted y yo, la doctrina apostólica que predicaban los apóstoles en la Biblia, las instrucciones que vienen en la palabra de Dios, todo está envuelto en la unicidad. Y aquí es donde entra un problema para cierta gente. Muchas doctrinas, ellos cambian el número de dioses y cuál es su nombre y la salvación. Todo está envuelto en Jesús. Colosenses 2:9 está en Jesús corporalmente. Colosenses 2:9. Todo lo que estamos haciendo se trata del único Dios que nosotros servimos. Tenemos que entender esto. Yo he realizado, mientras que hemos estudiado esto, el reino de Dios se trata de Dios mismo. Entonces, todo nos indica a Dios mismo. Como Dios es nuestro Padre Celestial, hemos leído Escrituras. Y cuando la gente ora, dicen, estamos orando al Padre. Mateo 6, la gente sabe que estamos hablando al único Dios que ha creado todas las cosas. Todo viene del Dios poderoso. Es nuestro Padre Celestial, el Dios. Dios es el Padre. Hemos leído las Escrituras y no ha cambiado con el tiempo y no ha cambiado del tiempo antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hemos visto las Escrituras que muestran que nuestro Padre Celestial, el Padre, es Jesús, el Cristo. Él puso sí mismo, se arropó en carne, la única carne que el Señor pensó en su mente y hizo el plan con intención para nacer a través de un ser humano y puso sus cualidades, no la cantidad, pero la cualidad. Dios está en todo lugar al mismo tiempo y puede expresarse en diferentes formas, y Jesús, el Cristo, fue la única forma de carne humana que pasó por el proceso de nacer por un ser humano para que Él puede ser todo hombre y completamente Dios a la misma vez. Él es tan fuerte como nuestro Dios. Y cuando Él se llama a sí mismo el Hijo de Dios, está refiriéndose a la creación que vino de este proceso, pero es uno mismo. No puedes tener confusión de la identidad de quién Jesús es. Jesús es el Padre y Jesús es el Hijo. Él es uno mismo. Tenemos que entender esto porque hay confusión en el mundo de quién es Jesús. Y si tú vas a caminar en la autoridad del nombre y clamando el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. El Señor solamente te da acceso a todo el poder si tú conoces quién es Él. Tienes que saber en quién estás clamando. Tú tienes que saber en quién crees. Jesús es Dios. Él es el Padre. También recientemente hemos hablado
como Jesús es el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Eso no ha cambiado desde el Antiguo Testamento ni el Nuevo. Es otra forma de Él mismo. Esa es la forma del Dios poderoso que puede vivir dentro de ti y de mí y nunca separarse de nosotros. Esa fue una promesa que Dios les dio a sus discípulos antes que Él muriera. Y les dijo, hay una promesa que nunca te dejaré y es necesario que yo me vaya y yo muera en ese proceso para que es otra forma que el Consolador, el Espíritu Santo, pueda estar contigo por siempre. Leímos muchas escrituras y explicar eso. Y leímos escrituras de cómo Jesús estaba hablando a sus discípulos en el tiempo de la Pascua, antes que fuera crucificado. Él estaba explicando todo eso a sus discípulos y leímos detalladamente cómo muchos no entendían eso hasta que después de que pasaron muchos eventos. Después de que murió y fue crucificado y murió en la cruz, fue puesto en una tumba. Después de 3 días resucitó. Y cuando resucitó, comenzó a mostrarse a sus discípulos con muchas evidencias que ellos no podían negar, que Jesús había muerto y ahora estaba vivo. Estudiamos las escrituras que mostraban cómo Él estaba haciendo estos pasos, los pasos del sumo sacerdote, que fue el patrón que siguió, que fue del Antiguo Testamento, y de cómo el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo y entraba una vez al año a hacer el sacrificio, porque él no era perfecto. Ponían otro sacerdote cuando él se moría, pero Jesús era el sumo sacerdote y él iba a ser el último sacerdote. Él era el cordero, él fue el sacrificio, él fue el sumo sacerdote, fue su carne, su templo de su cuerpo fue roto como en el templo, el velo que fue roto. Él cumplió todo que había planeado en el Antiguo Testamento, y por eso él pudo decirles a la gente que le seguía y los que no creían, yo he venido, Mateo 5:17, yo he venido no para destruir la ley, pero para cumplir. Él fue en cuerpo todo lo que él quería decirles del Antiguo Testamento, y ejemplo tras ejemplo que el Señor les dio. Hay un patrón para esto: el patrón de la Pascua, el patrón del tabernáculo, el patrón de la nube que los dirigía en su camino saliendo de Egipto, y en la nube y en el fuego. Dios estaba en todo. Vemos un ejemplo. Ya tengo confusión en ciertas fechas. Parece que la profetisa habló acerca de Abraham e Isaac y cómo lo llevó al monte para ofrecerlo como sacrificio, y la palabra y lo que dijo Abraham, que Dios se iba a proveerse a sí mismo un sacrificio. Los profetas, Abraham era un tipo de profeta. La ley en el Antiguo Testamento fue usado para dar la nación de Israel aviso y ejemplo de lo que iba a venir. Y
pero ellos lo aprendían, lo enseñaban, pero cuando vino Jesús, ellos no lo creyeron y no sabían que Él era lo que estaban esperando toda su vida. Ellos rechazaron. Rechazo es algo que tú no puedes regresar de eso. Tenemos que asegurar que no se nos pasa y no rehusas a Dios cuando se te muestra a ti. Leímos todo eso y hay más ejemplos, pero tenemos que seguir adelante. Y luego llegamos al punto que Jesús fue el mediador perfecto. Solamente había un mediador entre Dios y el hombre. Jesús era ese mediador, ese hombre perfecto, el perfecto, un humano perfecto, de una vez por todas. No podían recibir las promesas hasta que muriera el testador. Y cuando Él murió, abrió la puerta para la nueva manera de redención y su sangre fue de ambos lados. Qué tan poderosa es la sangre de Jesucristo. Cubrió el Antiguo Testamento y creó una manera nueva del Nuevo Testamento. Por eso tú tienes que entender el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Es súper importante, es vital, como la sangre de Cristo puede ser aplicada a tu cuerpo por medio del bautismo en nombre de Jesús. Ahora entendemos, hemos estudiado esto detalladamente. El obispo también ha enseñado esto y muchos otros ministros también han explicado esto. Hay un bautismo con dos elementos. Primera de Juan 5:7 y el 8. Hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres uno son. No los puedes separar, son singular. Y igualmente, versículo 8, hay tres que dan testimonio en la tierra. Usted y yo somos hechas de tierra. Y vamos, dice, de polvo hemos hecho. Y cuando acabe nuestro tiempo en la tierra, vamos a regresar al polvo. Y es de nosotros asegurar que estamos completando los pasos que Dios ha dado. No importa el orden. Importa que los tengas. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Tienes que ser bautizado correctamente, sumergido completamente en agua. El nombre de Jesús tiene que ser invocado sobre ti, porque esto es cuando la circuncisión espiritual toma efecto en tu vida. Es esencial a la salvación. Y para poder entrar en el reino, ahí es donde comienza. Pero no solamente eso. Versículo 8, hay tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, que dan testimonio. El Espíritu es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y la sangre de Jesús es aplicada espiritualmente a tu cuerpo físico, y en nuestro espíritu Dios quita nuestros pecados cuando somos bautizados en el nombre de Jesús correctamente. Estos tres concuerdan. Estos tres concuerdan. El mismo que el versículo 7 en griego es lo mismo, no los puedes separar, es uno singular. Nosotros tenemos que asegurarnos de poder pasar todos estos pasos, y el Espíritu Santo también es un bautismo. Un bautismo completamente te cubre desde adentro hasta afuera, de afuera hasta adentro.
Tú estás cubierto completamente por Él mismo. Cuando Él te ve, tiene que saber que tú eres de Él. La única manera que va a suceder eso es si tú eres uno con Jesucristo cuando eres sumergido en las aguas bautismales del nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuestras lenguas. Vamos, Juan 15. Hay otras escrituras. Entendí esto claramente después, durante este estudio. Juan 15 lo hemos leído varias veces. Versículo 4. Si lo tiene, diga amén. Permaneced en mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, permaneced en mí. Eso no es suficiente. Y yo en vosotros. De las ambas maneras, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, tú, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Somos bautizados en Cristo cuando somos bautizados correctamente en el nombre de Jesús. Gálatas 3:27. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, eso pone a Dios dentro de nosotros. Entonces somos permaneciendo en Él como Él está permaneciendo en nosotros. Quiere decir que no nos podemos separar de Dios. Y es algo que tienes que seguir continuando y caminar en esto. Que esta mente es en vosotros, que también estaba en Cristo Jesús. Es algo que tenemos que seguir adelante en esto. Porque no somos Dios. Él fue hombre y humano en Jesucristo. Él podía cambiar de hombre y Dios. Tenemos que trabajar en esto. Porque tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestra carne en que vivimos todos los días. Todos los días nos vemos. Vamos al espejo y digo, tengo que batallar contigo este día. Y cuando el Espíritu de Dios mueve sobre ti, ¿qué tienes que hacer? A veces tienes que batallar con tu mente, los pensamientos. ¿Es Dios? ¿O es los tacos que comí? ¿Es Dios o tengo hambre? Oh, Señor, no me puedes decir que dé tanto en la ofrenda. Oh, Dios no me está diciendo que yo testifique ahorita. Tenemos que batallar con esta carne. Entonces es algo que tú y yo tenemos que trabajar con esto y asegurar que la carne es crucificada todos los días. Por eso el varón de Dios dice, yo muero constantemente todos los días, dice el apóstol. Pero tienes el poder de sobrellevar esto cuando tienes el Espíritu de Dios trabajando en ti. Por eso tienes que entender y tener el Espíritu Santo dentro de ti. Con la evidencia es hablar en nuevas lenguas. No vamos a entrar en esto, pero eso tiene que estar claro. Hay gente que están confundidos acerca de esto con los dones del Espíritu y el don del Espíritu Santo. No puedes caminar en los dones del Espíritu sin el Espíritu Santo.
tienes que tener el Espíritu Santo. Cuando Pablo estaba hablando a los corintios, estaba hablando a unos creyentes en la palabra de Dios. Ellos ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo. Dios no te va a confiar con ciertos dones si tú no tienes su espíritu. El espíritu, el mundo espiritual es real. Y si tú no tienes Dios, entonces estás operando con otro tipo de espíritu. Asegúrate. Yo no voy a hablar de esto. Quizás después el hombre de Dios explique esto. Pero el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en nuevas lenguas. Eso es para todos. Por eso Pedro dijo en Hechos 2:38 y 39, esa promesa es para ti. Es para ti y todos los... Oh, sí, hizo un chiste. Dice que Oprah también necesita a Dios. El Espíritu Santo es para ti, para tus hijos, los hijos de tus hijos y para todos los que estén lejos. Todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todos. No todos lo quieren recibir, no todos lo creen, pero Pedro dijo que era para todos. ¿Quiere asegurar que eso esté claro? Jesús es el Espíritu Santo. Juan 14:26. Tenemos que entender, lo hemos estudiado. El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Es claro. Y estamos llegando, queremos llegar al punto donde está predicando Esteban en los libros de los Hechos, pero tenemos que entender esto para nosotros poder explicar esto a aquellos que Dios vengan, que vengan, que tienen hambre. Y hay mucha gente muy sincera y van a venir, van a sentarse aquí y muchas veces van a rechazar esta verdad. Pero eso es entre Dios y ellos. Usted y yo tenemos que estar listos para explicar la palabra de Dios y darles esta oportunidad. El Dios es un caballero, no se va a forzar sobre alguien. Lo más importante es que hagamos nuestra parte. El Señor los está enviando. No tenemos que ir allá. Nosotros hay mucho que tenemos que batallar en vida. Tenemos trabajos. Hay personas locas en el trabajo, en la política. Cosas pasan en la vida. Y lo precioso de nuestro obispo es que él no va a poner más carga sobre el pueblo de lo que es necesario. Y Dios es de esa manera con su pueblo. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que saber la palabra de Dios, leerla, conocerla, estar listos. Yo estoy hablando por obispo. No vamos a tener un anuncio y pararnos allá en la calle. Esto no va a suceder aquí. Dios ha sido fiel y está enviando a los que son sinceros, que tienen hambre aquí. Y necesita una iglesia, un cuerpo que está listo y dispuesto de ser un instrumento útil que Él pueda usar. Él no necesita que usemos diferentes programas o decirles que le vamos a dar regalos para que vengan. Los que tienen hambre van a venir. Todo eso no es necesario. Todo lo que toma es para que te guste, si te guste comer.
es tener buena comida. Más necesitas buena comida. Unos ni necesitan ni tenedor ni cuchara. Puede usar tus dedos, dice, o comer con las 2 manos. Todo lo que necesita es buena comida. Necesitas buena sustancia. Es todo lo que Dios necesita de First UPC. Está listo. Ten listo el alimento. Entonces yo voy a mandar a aquellos que tienen hambre que puedan alimentarse, porque tú le vas a enseñar esta palabra. No podemos solamente servir bombones ni dulces de chocolate con almendras. Ok, ahora estamos en el libro de los Hechos, entendiendo la importancia del nombre de Jesucristo. Esto es clave al reino de Dios. Vimos Hechos capítulo 1. Hicimos un resumen la semana antepasada. Tenemos 15 minutos. Hechos 1, hablamos como el escritor está llevando al lector al tiempo presente. Muchos hemos escuchado esto, que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia. El escritor, cuando dice el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Todas estas cosas han pasado y sucedido, y enseñó a sus discípulos. Sucedió, murió, resucitó, se reveló a sí mismo con muchas pruebas, y ahora están llegando al punto que dio sus instrucciones y les dijo que esperaran en Jerusalén. Esperen en Jerusalén por la promesa que iba a venir. Y esta promesa es el Espíritu Santo, el Consolador. En Hechos 1, sus discípulos están haciendo eso. Están esperando en Jerusalén, mientras que están esperando la promesa de Dios que se cumpla como Él les dijo. Ellos están haciendo lo que deben, están alabando y orando. Entonces llenaron el espacio que dio Judas, están unidos y esperando. Luego en Hechos 2, ¿qué sucede en Hechos 2? Esa es la primera vez del Espíritu Santo, esta forma de Dios, cuando después de que murió y resucitó. Esta es la promesa que les dijo que esperaran al final de los evangelios. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de viento. El Padre Celestial se mandó a sí mismo en forma del Espíritu Santo, y fueron todos llenos. Había hombres y mujeres en ese lugar, y se asentó sobre cada uno de ellos, y hablaron en otras lenguas, un idioma que ellos nunca habían aprendido, no habían sido enseñados. Dios está hablando a través de ellos, dejándoles saber que Él estaba en control y Él vivía dentro de cada uno de ellos. Un bautismo del Espíritu Santo sucedió. Y sabemos que ellos recibieron porque hablaron en otras lenguas. Puedes leer todo el capítulo y vemos cómo ellos salieron de ahí del edificio, y judíos de todo lugar
estaban en la ciudad y escucharon y oyeron estas lenguas, estaban hablando de las grandezas de Dios en diferentes idiomas. Y ellos pensaban que estaban ebrios. Y Pedro, que tiene las llaves del reino, les predicó y les dijo que no estaban ebrios como ellos suponían. Y él les predicó del tiempo del Antiguo Testamento en Joel 2. Puedes leer todas las escrituras como todo lo que dijo Joel en su libro. Pedro lo repitió en su predicación y le dijo que esto era aquello. Dice todo que el clame a mí será salvo. Dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí es un ejemplo de la voz media. El sujeto, tú vas a recibir, pero también tienes que hacer algo. Los que estaban hablando en otras lenguas estaban recibiendo el Espíritu Santo, pero ellos estaban clamando al Señor a la misma vez. Habían estado esperando todo este tiempo. Pedro les predica y aunque unos se burlaban y otros les predicó a Jesús. Y fueron compungidos de corazón. Dice que este a Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí se completó el proceso. Cuando Jesús murió y resucitó, estaba completando el proceso y los pasos del sumo sacerdote antes de subir al cielo. El Dios poderoso hizo a sí mismo el Señor de toda la creación y el Salvador de todo el mundo. Lo hizo Señor y Cristo. Y muchos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Él les dice, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Después de esto, muchos fueron añadidos a la iglesia. ¿Cómo fueron añadidos? Fueron bautizados. El bautismo con 2 elementos, hablaron en nuevas lenguas y fueron bautizados en el nombre de Jesús y fueron añadidos a la iglesia 3,000 almas. Ellos continuaban y si perseveraban. Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Capítulo 3. Pedro y Juan van al templo La Hermosa. Hay un cojo ahí. Y explicamos cómo Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él fue sano inmediatamente. Y comenzó a saltar y a alabar a Dios. Mucha gente lo conocía. Y ahora es sano. Algo milagroso sucedió ante sus ojos. El punto de todo esto, no vamos a leer todo, estoy parafraseando todo.
El punto que quiero exponerles es que los discípulos que fueron apóstoles siempre estaban predicando a Jesucristo y el Espíritu Santo. Continuaban declarar después de que Jesús murió y resucitó. Y aquí él invoca el nombre de Jesús y es sano este hombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Y si Pedro tenía el poder para activar la sanidad, porque él fue creía verdaderamente, y estas señales seguirán a los creyentes. Y si tú crees y eres bautizado y serás salvo, si no crees, vas a ser condenado. Si tú crees, tus acciones van a mostrar que tú crees lo que Dios está diciendo por ser obediente a su palabra. Y las señales van a seguir a los que creen. Si has sido bautizado en el nombre de Jesús y has sido lleno del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas, entonces tú tienes poder y autoridad. Tú puedes caminar en el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso con cada paso. Tú tienes dominio sobre depresión, sobre ansiedad. Tú tienes poder y dominio para hablar vida en situaciones, en tu trabajo y en tu familia. Esto es para todos, todo creyente. Entonces Pedro, cuando predicó a Jesucristo, dijo en el nombre. Él sabía cuál nombre estaba clamando, invocado. Él sabía que él fue bautizado en el nombre de Jesús y su sangre lo había cubierto y él estaba usando la autoridad. Jesús dijo, yo lo haré porque tú estás viviendo en mí y yo en ti. Y él se levantó y saltó y alabó a Dios y no podía negar lo que había sucedido. Cuando Pedro vio esto, les dijo en 12, ¿por qué se maravillan de esto? Dice, ¿por qué os maravilláis de eso? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como por si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Él estaba enseñando aquí y les dijo, y habló acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y nuestros padres. Ha glorificado a su Hijo Jesús, está predicando a Jesús. El mensaje nunca ha cambiado. Y les dijo, ustedes lo negaron. Él era el santo y el justo. El 16, y por la fe en su nombre, a este, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esa completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y les dice, escuchen, Dios mandó a Jesús y se te predicó a ti, se predicó por sus profetas y da el ejemplo de Moisés. Y ellos saben, conocen a Moisés y la ley. Versículo 22. Dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Moisés dijo esto acerca de Jesús. Y tienes que escuchar todo lo que Él te va a decir, y si no lo oyes, vas a ser destruido. Y sigue. Y predicó bastante.
Y sigue hablando en capítulo 4. Regresamos a Deuteronomio, donde dijo Moisés, para que usted pueda ver. Estamos como cuando uno juega esgrima bíblico buscando todas las escrituras. Regresamos al Antiguo Testamento. Lo que dijo aquí Pedro, y enseñando, diciéndole a todos los que vinieron a ver este milagro que sucedió. Un milagro milagroso. Les da el ejemplo de Moisés. Moisés dijo esto acerca de Jesús, que iba a levantar un profeta. Y regresamos, Deuteronomio 18. O quizás antes. Lean Deuteronomio, usted lo puede encontrar. Y Moisés dijo varias veces. Puede ver que él está predicándoles de la ley, libro de Moisés. Los libros que escribió Moisés. Y en Hechos 4, mientras que ellos están hablando, vienen los sacerdotes y los jefes, los saduceos, esos los grupos religiosos de aquel día. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos tenían un problema con ese mensaje. Tenían problema que ellos predicaban resurrección a través de Jesucristo. Nosotros vamos un día a tener una resurrección. Tienes que tener el Espíritu Santo, porque cuando te resucite, tiene que resucitar el Espíritu Santo dentro de ti para resucitar. Y los saduceos no creen en la resurrección, no creen que Él es el Cristo, el Mesías. Y la gente, cuando ellos no creen y el enemigo lo está usando, ponen sus manos sobre ellos, ponen sus bocas sobre ellos, sus palabras. Entonces los encarcelaron, pero no detuvo el poder de la palabra de Dios. Por el 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Por eso no podemos que cerrar nuestra boca. Por eso tú no puedes cerrar tu boca cuando el enemigo se aparece. Abre tu boca y declara quién Dios es. Alguien está escuchando. Una semilla está siendo sembrada. Mire, Hechos 4:4. Y el número de los varones era como 5,000. 5,000 que vinieron a escuchar. Nosotros no sabemos qué tan grande es esta iglesia. Y no importa. El obispo está supervisando obras, regiones, y esas regiones, unas están sobre otras regiones. El Señor tiene el obispo Gómez, no está sobre una iglesia, hay otras también. No sabemos qué tan grande es obra Dios está haciendo aquí. Dice, una persona en cada área abre su boca y declara a Jesús. ¿Cuántas personas están escuchando? Y ahora tenemos la tecnología y Dios está usándolo. Vamos a tener una batalla, una lucha, y muchos van a venir en nuestra contra, muchos que burlan, pero ¿cuántos están creyendo esta palabra? Ellos lo merecen. Hemos llegado a Hechos 4 por segunda vez y ya voy a terminar. Voy a terminar con versículo 7. Toman a Pedro,
los apóstoles y los encarcelan. Y están hablando a la audiencia porque observaron y vieron este milagro. Y los mensajes de los apóstoles es que eso sucedió por el poder en el nombre de Jesús. Y Jesús es el que ustedes negaron. Él fue profetizada que iba a ser el Salvador, el Mesías, el Cristo. Y Dios lo ha hecho Dios y Salvador, Señor y Cristo. Y poder en su nombre, que este hombre está parado aquí. Milagrosamente están predicando acerca de la resurrección en Cristo Jesús. Los saduceos vienen todos, los religiosos los encarcelan. Pasa la noche y lo en versículo 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cómo pudieron hacer esto? Pero mire versículo 8. Entonces Pedro, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, que es el otro consolador, la otra forma de Dios, les dijo que iba a venir y estar con ellos por siempre, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, el día sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. Dios resucitó de los muertos y por él este hombre está en vuestra presencia sano, y comenzó a predicar a Jesucristo. Pueden ponerse de pie. Esta es la piedra reprobada por vosotros los santificados, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la pieza clave para que toda la fundación sea puesta. Versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otro nombre que te va a salvar, que te va a preservar, que te va a liberar, que te va a resucitar. No hay otro nombre que te va a sanar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es tan importante que nosotros aceptemos y entendamos por qué el nombre de Jesús es sumamente importante cuando se trata de la salvación. Es la clave de abrir todo en el reino de Dios. Todo está envuelto en Él, en el nombre de Jesús. Y hay confusión acerca del nombre. Algo que yo he realizado es que cuando se trata del mundo religioso, hay controversia del nombre de Jesús. Hay controversia del Espíritu Santo. Tienes que entender que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. El bautismo en nombre de Jesús es esencial. Estamos bautizados en Cristo, en aguas bautismales, y estamos bautizados
En el nombre de Jesús, cuando somos llenos del Espíritu Santo, un bautismo y dos elementos. Vamos a explicar esto un poco más en Hechos 4, la semana que entra. Y eventualmente llegamos al capítulo 7. Quiero el mensaje de los apóstoles que estaban predicando era acerca de Jesús. Todo está en Él. Y eso es clave. Levante sus manos. Oremos. Oh Padre Celestial, ayúdanos, oh Señor, para aceptar esto y que cuidemos esta revelación en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Y sabemos que tú eres nuestro Padre Celestial cuando clamamos a ti, Señor. Clamamos en solamente un nombre, el nombre de Jesús. Y tu nombre es Jesús y todo poder está en tu nombre. Tenemos que ser bautizados en tu nombre. Tenemos que experimentar el Espíritu Santo. Oh Señor, que no descuidemos, Señor, esta verdad, que nos enamoremos de tu verdad. Es esencial para entrar al reino de Dios. Oh Señor, trae revelación de esos misterios que tú tienes para tu iglesia en esos últimos días. Ayúdanos para estudiar esto, recibir esto, entenderlo y seamos listos para poder explicar esto a otros, Señor. A aquellos que tú mandas, Señor, que nos paremos firmemente en tu palabra y no cambiemos, Señor. Oh, Señor, y no ser movido por lógica, Señor, o vanas filosofías, pero nos mantengamos firmes en la fundación de tu nombre y en tu palabra. Y tú nos has mostrado quién eres en tu palabra. Lo aceptamos, Señor. Oh, Señor, edifícanos en el cuerpo tú quieres que nosotros seamos y que tu poder se manifieste en nuestros medios y tú alcances a aquellos que están necesitados y tienen hambre de ti, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Declaramos con voz alta, te alabamos por quien eres tú. Démosle gracias a Dios. Oh, ninguno hay como tú, Jesús. Te amamos, Señor. Tú eres grande en nuestros medios, Señor. En todo, Señor, tú eres bueno. En lo malo eres bueno. En los tiempos buenos tú eres bueno. Aunque no entendemos, tú eres bueno. Cuando sí entendemos, sigues siendo bueno. Tú eres fuerte y poderoso. Y te levantamos tu nombre en alto. Gracias, Jesús, por estar en nuestros medios. Amén, amén. Gracias por su paciencia esta noche. Tengan una expectativa el domingo. Dios va a hacer algo grande. Nuestros medios están despedidos en el nombre de Jesús.